Yeah, I'm recording now. Okay, people. So sorry about yesterday, but I had some troubles with my internet. Who doesn't, right? ¿Quién no tiene problemas con su conexión? But here we are. Aquí estamos ya. So the topic for today's class is passive voice in the past. Of course, we can use the passive voice in the past, in the present, and in the future. According to the program, we are going to start with passive voice in the past. So it is important to remember the regular and irregular verbs in the past, right? So let's move. What is the passive voice in the past used for? ¿Para qué utilizamos la voz pasiva? En el pasado, ¿para qué la utilizamos? All right. It is used to focus on the object or receiver of a past action, right? O sea, se utiliza para enfocarnos en el objeto o el receptor de una acción en el pasado. Suena muy gramatical esto, pero bueno, con los ejemplos lo veremos mejor. In the passive voice, the most important is the indirect object. ¿Sale? En la voz pasiva lo más importante es el objeto indirecto. Objeto el cual recibe la acción que realiza el sujeto. ¿Sale? Vamos a verlo más claro con ejemplos. Dice acá, Columbus discovered America. Colón descubrió América, ¿sale? Si aquí ustedes se dan cuenta, tenemos el sujeto, Columbus, el verbo discover, y en este caso, America is the indirect object, el objeto indirecto, que es un complemento, ¿sale? Pero el complemento también puede ser un objeto indirecto, en este caso lo es. ¿Por qué es un objeto indirecto? Porque recibe indirectamente la acción. Miren, ¿quién realiza la acción? Columbus, ¿sale? Bueno, permítanme. Columbus discovered America. Sorry, no sé lo que estoy diciendo. A ver, va de nuevo. Columbus discovered America. Sale. Colón descubrió América. Hasta aquí sí vamos bien. ¿Quién realiza la acción? Colón. ¿Qué acción? Descubrir. ¿Quién recibe la acción? Es América. ¿Sale? Esta es una oración normal. Una voz activa. Columbus discovered America. Para convertirla en voz pasiva, entonces yo cambio esto y pongo America, ¿sale? Si está en pasado, pongo el was o el were, en este caso es was. America was discovered, el verbo en pasado participio, ¿sale? ¿Cuál es el pasado participio de los verbos? La tercera columna, speak, spoke, spoken, ¿sale? Drink, drank, drunk, ¿sale? Solamente que de los verbos regulares, el pasado y el participio es el mismo, bueno, se escribe igual, ¿sale? Entonces, el participio de discovered es discovered. Entonces pongo América. Este objeto que fue el que recibió la acción, lo pongo al principio. Luego pongo was o were, dependiendo si es singular o plural, en este caso singular, más el verbo en pasado participio, ¿sale? En este caso, discovered. Y siempre voy a utilizar la partícula by, ¿sale? Que quiere decir por. Y entonces ahora el sujeto que estaba en la voz activa lo cambio para acá de forma pasiva. Por eso se llama passive voice o voz pasiva. Entonces mi oración en voz pasiva queda America was discovered by Columbus. América fue descubierta por Colón. ¿Vale? Vean cómo decía en voz activa. Colón descubrió América. ¿Vale? Voz pasiva. América fue descubierta por Colón. En la primera oración, Columbus discovered America. The most important is Columbus, right? The subject. Lo más importante es Columbus, el objeto. Digo, el sujeto. ¿Sale? En la voz pasiva, el sujeto pasa a ser lo menos importante y el objeto pasa a tener el lugar más importante en la oración. America was discovered. América fue descubierto. By Columbus ya no es tan importante como cuando era una voz activa. ¿Sale? Vamos a desmenuzarlo un poco y vamos a ir parte por parte. ¿Sale? Ahí va.
La estructura es entonces de una voz activa, que es las oraciones que normalmente ocupamos. Es un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. En este caso siempre va a ser un indirect object o objeto indirecto. ¿Cómo voy a dar cuenta que es un objeto indirecto? Porque sobre él, sobre ese objeto, ¿sale? O sobre ese objeto va a recaer la acción siempre. Ejemplo. Peter cleaned the house. Peter cleaned the house. ¿Quién realizó la acción? Peter. ¿Qué acción? Limpió. ¿Quién fue limpiada? The house. Aquí en la casa recae la acción. So Peter cleaned the house. Okay, subject, verb in the past. Well, it's not in the past. Yeah, it is in the past. And then the complement. And the complement is always an indirect object. So Peter cleaned the house. That is the structure. Subject, verb in the past. Complement, which is an indirect object. Right? Now, passive voice. Voz pasiva. ¿Cuál es su estructura? Bueno, pongo el complemento, es decir, este. Ahora lo voy a bajar acá, ¿sale? Aquí ya está. Pongo siempre was o were, dependiendo si es singular, pongo was. Si es plural, pongo were. Más el verbo en su forma de participio, ¿sale? Pongo la partícula by y ahora el sujeto, Peter, lo voy a bajar al final de la oración. De tal manera que mi ejemplo queda: The house was cleaned by Peter. The house was cleaned by Peter. La casa fue limpiada por Peter. ¿Sale? ¿Cuál es el pasado? Vean, aquí tengo el objeto, the house, lo pongo acá. ¿Sale? Pongo was porque la casa es singular. Pongo el pasado participio del verbo limpiar, clean, que es igual cleaned. ¿Sale? Y pongo la partícula by y ahora el sujeto lo cambio para acá. The house was cleaned by Peter. La casa fue limpiada por Peter. Vale, vean, activa. Peter cleaned the house. Peter limpia la casa. Passive. The house was cleaned by Peter. La casa fue limpiada por Peter. Alright? Okay, got it? Alright, let's see more examples. Vamos a ir parte por parte. Otra vez, voz activa. Y lo voy a ir comparando con la voz activa para que quede claro, ¿sale? Entonces, bueno, ya dijimos que la estructura de la voz activa es sujeto más verbo en pasado, porque estamos viendo voz activa en pasado. En las próximas clases vamos a ver voz activa en presente y en futuro, ¿sale? Entonces tenemos el sujeto, el verbo en pasado y el complemento que ya dijimos que tiene que ser un objeto que recibe la acción. Entonces, Tom spoke English. Tom spoke English. Tom habló inglés. ¿Quién realiza la acción? Tom. ¿Qué acción? Habló. ¿Y quién recibió esa acción de ser hablado? El inglés, ¿verdad? Este es el complemento, es el objeto que recibe indirectamente la acción del sujeto. Tom spoke English. All right. Entonces, la voz pasiva nos dice que primero debo de poner el objeto indirecto al principio, ¿sale? O sea, English. Aquí iría English. Luego pongo was o were. Bueno, el inglés es singular, por lo cual voy a poner was. ¿Cuál es el pasado participio del verbo spoke? Es speak, spoke, spoken, iría aquí. Luego pongo by y me dice que bajo el sujeto, Tom. De tal manera que la voz pasiva queda así. English was spoken by Tom. English was spoken by Tom. ¿Vale? Vean, afirmativa. Tom spoke English. Negative. English was spoken by Tom. El inglés fue hablado por Tom. Perdón. Activa. Tom habló inglés. Pasiva. El inglés fue hablado por Tom. Alright. ¿Cuál es la diferencia? Que en la voz activa, Tom es lo más importante en la oración. ¿Sale?
Tom spoke English. Y en la pasiva, Tom pasa a ser, ya no es importante. Lo más importante ahora es el objeto. English was spoken. El inglés fue hablado. ¿Sale? By Tom, por Tom, ya pasa a segundo término. Alright? Okay. Let's see one more example. One more. Una vez más. Ya no les pongo la estructura. Ya solamente dice aquí, Da Vinci painted the Mona Lisa. Da Vinci painted the Mona Lisa. Da Vinci pintó la Mona Lisa. Tengo el sujeto, Da Vinci, el verbo painted, and the object that receives the action, the Mona Lisa. Fue pintada, ¿no? Right? Ok. Entonces, si yo la quiero volver pasiva, quedaría The Mona Lisa was painted by Da Vinci. Okay? Active voice. Da Vinci painted the Mona Lisa. Passive voice. The Mona Lisa was painted by Da Vinci. Right? All right, people. So, active. Susan broke the window. Susan broke the window. Susan rompió la ventana. Tenemos al sujeto, el verbo y el objeto que recibe la acción. Ok, give you 2 minutes. Les doy 2 minutos. ¿Quién me dice cómo queda esto? O bueno, si alguien ya puede decirme cómo queda en voz pasiva, a ver si me entendieron, ¿cómo quedaría? Any volunteer? Ajá. Very good. Muy bien. The window was broken by Susan. Vean, tengo el objeto, que es lo que voy a poner al principio. Después, como es singular, ocupo was. El pasado participio de romper, broke, sería broken. Y luego pongo la partícula by y finalmente bajo el sujeto Susan. The window was broken by Susan. La ventana fue rota por Susan. Susan broke the window. Susan rompió la ventana. All right? Very good. So you can see, people, this is not big deal. It's not difficult. It's not really difficult. I think the difficult part is to know the irregular verbs again. ¿Sale? Creo que la parte difícil es, pues, los verbos irregulares, ¿no? Que aprendamos que broken es el participio de broke, ¿sale? Que, no sé, spoken es el participio de speak, etcétera, etcétera. Entonces, hay que echarle un repasito otra vez a los verbos irregulares. Y bueno, obviamente a los regulares también. Pero ahí está más fácil porque solamente llevan ed o la d solita. Right, one more. Kate wrote many poems. Right, Kate wrote many poems. Kate escribió many poems, varios poemas. Entonces ahí está quien realiza la acción, y quiénes reciben la acción. ¿Quiénes reciben la acción? Many poems, varios poemas son los que reciben la acción. ¿De qué? De ser escritos. ¿Sale? So this is the active voice. Kate wrote many poems. Kate escribió varios poemas. ¿Cuál sería la voz pasiva de esta oración? ¿Quién dice yo? Come on, people, any volunteer? En este caso tenemos que bajar todo el complemento. ¿Cómo sé cuál es el complemento? Pues el que empieza a partir del verbo. Es decir, many poems, en este caso many poems, es el complemento o el objeto. Entonces, ¿cómo quedaría? Come on, people, I know you can do it. ¿Es difficult? ¿Está difícil este ejemplo? Ok, vamos a intentarlo. Entonces, yo tengo el sujeto, Kate. El verbo wrote, escribió. ¿Quiénes fueron escritos?
many pounds, right? Entonces, este lo bajo al principio. Y digo many pounds. Y como es plural, digo were. Many pounds were. El pasado participio del verbo write es wrote, written by Kate. Many poems were written by Kate. Varios poemas fueron escritos por Kate. Kate wrote many poems. Many poems were written by Kate. Right? One more. Uno más. Practice. Practice my masters. The children ate a lot of candies. The children ate a lot of candies. Remember, all of these sentences are in the past because we are practicing the passive voice in the past, of course. ¿Sale? Entonces todas las oraciones están en pasado. The children, los niños, ate a lot of candies, muchos dulces. Comieron, okay? The children ate a lot of candies. What is the subject? The children. What is the verb? Ate. What is the complement? A lot of candies. And it is the indirect object too. ¿Sale? Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién dice yo? Come on, people. Yes, Antonio. Ajá. Ajá. Yes. Excellent. Very good. A lot of candies were, because it's plural, candies, dulces, ¿verdad? A lot of candies were eaten by the children. A lot of candies were eaten by the children. Muchos dulces fueron comidos por los niños. Very good. Excellent. Yeah. Now you got it. Ahora ya lo entendieron. Very good. Excellent. Now, let's practice a little bit. Vamos a practicar un poco. My brother bought the English book. My brother bought the English book. Ahí tengo los tres elementos. My brother bought, compró the English book. ¿Qué hago? Primero pongo el objeto. The English book. Was a word. Ok. Was. Que pasado participio del verbo comprar. Buy, bought, bought. The English book was bought. El libro de inglés fue comprado. Incluso ahí se puede quedar mi oración, ¿eh? The English book was bought. El libro de inglés fue comprado. Porque quien lo compró ya no es tan importante como en la voz activa. En la voz pasiva ya el sujeto ya no es tan importante. Lo importante es que the English book was bought. Que el libro de inglés fue comprado. Ok. The English book was bought by my brother. The English book was bought by my brother. El libro de inglés fue comprado por mi hermano. All right. Another example. Steven watched many cars. Steven watched many cars. Sale. ¿Quién dice yo? Volunteers. Come on, people. Make my day happy. Hagan mi día feliz. Take part in it. Yeah, many cars. Luego. Were washed by Steven. Okay, excellent. Many cars were washed by Steven. Steven washed many cars. Steven lavó varios coches. Sale esa la voz activa. Pasiva. Many cars were washed by Steven. Varios carros fueron lavados por Steven. ¿Sale? Incluso yo puedo decir many cars were washed. Okay? By Steven is not that really relevant anymore. Ya no es tan relevante. ¿Sale? Alright. More practice. People drove few cars in the past. People drove few cars in the past. Y yo sé que aquí con esto sí los voy a poner a pensar un poco, ¿verdad? Solamente les paso el tip. El complemento siempre va a empezar después de el verbo. ¿Ok? So, people drove few cars in the past. Ahora, ojo. In the past es una expresión de tiempo. ¿Vale? Esa expresión de tiempo siempre puede ir hasta el final, right? O al principio de la oración.
ahí donde tú la quieras colocar, ¿sale? People drove few cars. En este caso, few cars sería el objeto. In the past es parte del complemento, pero es una expresión de tiempo. Y la expresión de tiempo siempre puede ir al principio o al final. De tal manera que esta oración quedaría así. Few cars, ¿sale? Few cars were, porque es plural. Driving, que es el pasado participio de manejar. Few cars were driven in the past by people, right? Y ojo, porque aquí podría quedar by people in the past or in the past by people. It doesn't really matter. ¿Sale? No importa cuál pongas primero, ¿vale? Pero bueno, para no confundirlos tanto, bueno, vamos a ponerlo siempre al final, ¿sale? Few cars were driven by people in the past, ¿sale? All right. Let's see a similar example. Students learn English at school. Students learned English at school. ¿Cuál es el sujeto? Students, el verbo learned. English es el objeto. At school es parte de, pero ya no es el objeto en sí. El objeto es English. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedaría esto? English. So this is singular. That's why we use was. And then we have the verb in the participle form. It's a regular verb, so it is also learned. English was learned. Okay? At school by students. English was learned by students at school. El inglés fue aprendido por los estudiantes en la escuela. Si ustedes hubieran puesto, por ejemplo, English was learned at school by students, it is correct. También está correcto. ¿Sale? Pero mejor vamos a dejarlo al final siempre. ¿Ok? Ok. So, any questions so far here? ¿Preguntas hasta acá sobre la voz pasiva en pasado? No hay dudas, ¿verdad? Bueno, si no, bueno, ahí van a tener el videito. Ahora, vamos a ver la forma negativa de esta voz pasiva. Alright. Tenemos, la forma negativa. Entonces, la forma negativa del pasado solamente es aumentando el didn't. Pero mucho ojo. Cuando yo ya tengo el didn't, recuerden que el verbo ya no se pone en pasado. Ya no pongo drank. Ya no. ¿Por qué? Porque ya está el auxiliar. Eso ya lo sabíamos. George didn't drink many beers. George didn't drink many beers, right? George no bebió varias cervezas. Entonces, igual, ¿cuál es el sujeto? George, ¿sale? Y la acción, didn't drink, no bebió. Esa es la acción que no se hizo, didn't drink. ¿Y cuál es el objeto sobre el cual recae la acción que no se hizo o la no acción? Many beers, right? Entonces, primero pongo el objeto y quedaría así. Many beers weren't, porque si aquí está negativo, acá también lo tengo que poner negativo. Aquí era were porque las cervezas es plural, pero está negativo, lo tengo que poner también en negativo. Many beers weren't, y aquí sí, el verbo sigue estando en pasado participio. Drink, drank, drunk by George. Many beers weren't drunk by George. Varias cervezas no fueron tomadas por George. Okay, let's see. One more example. Kate didn't do the homework. Kate didn't do the homework. So we have the subject Kate, the action didn't do, right? Or the no action didn't do. And the object that supposedly must receive the action. Sale el objeto que supuestamente tendría que haber recibido la acción. Kate didn't do the homework. Kate no hizo la tarea. Entonces, ¿qué hago? Primero bajo el objeto. ¿Sale? Así. The homework. Y luego, como es singular, pongo was, pero está negativo, lo pongo negativo. The homework wasn't. Pasado participio del verbo do is done. Y luego, by Kate. The homework wasn't done by Kate. La tarea no fue hecha por Kate. Okay? Kate didn't do the homework. Kate no hizo la tarea. The homework wasn't done by Kate. So that's it. Alright, got it?
Okay, let's see if you got it. Vamos a ver si entendieron. The children didn't play video games. The children didn't play video games. ¿Quién me ayuda con la voz pasiva en forma negativa? ¿Quién dice yo? Hay que bajar primero el objeto. Video games, right? Y luego, como es plural, pongo were or was. ¿Ya? Y luego, el pasado participio del verbo play es un verbo regular, solamente le pongo ed. Y luego ya abajo pongo by y bajo el sujeto. Entonces, ¿quién me dice cómo queda esta oración? Come on, people. No? That's it. Video games weren't played by the children. Los videojuegos no fueron jugados por los niños. ¿Vale? Vean, aquí bajo el objeto pongo weren't, porque es plural, pero está negativo. Weren't. Pongo el verbo en participio, en este caso es played. Y el artículo by. Y ahora utilizo el sujeto, que era the children. Alright, people. So let's see one more example. Please help me. My mother didn't wash the dishes. My mother didn't wash the dishes. Mi mamá no lavó los trastes. ¿Vale? Ahí está el sujeto, la acción didn't wash y el objeto. ¿Cómo queda? Alright. The dishes weren't washed by my mother. Los trastes no fueron lavados por mi mamá. Okay, one more example. Frank didn't read a book. Frank didn't read a book. Frank no leyó el libro. ¿Sale? Tenemos el sujeto Frank, la acción didn't read, and the book is the object. So, any other volunteer? ¿Algún otro voluntario que me ayude con esta oración? Frank didn't read a book. Come on, people, I'm not sure there. Yes, go. Uh-huh. The book wasn't read by Frank. Okay, yes, the book wasn't read by Frank. El libro no fue leído por Frank. Alright, people? So, I just want you to explain to you something that is really important. Mark visited Acapulco, right? Okay, let me see. Ok, a ver, aquí les quiero mencionar algo para cuando ustedes hagan su actividad en el Classroom. Ok, a ver, déjenme borrar esto y esto. Alright. Entonces, a ver. Aquí tengo Mark go to Acapulco. Tengo el sujeto, tengo el verbo y tengo el complemento. Mark, perdón. Tiene que estar en pasado, sorry. Mark went to Acapulco. Mark fue a Acapulco. Right? Right. Okay. Es que en la última clase esto no lo cambié. Right. Mark went to Acapulco. Mark fue a Acapulco. ¿Cómo harían esta oración de Mark went to Acapulco? ¿Cómo la harían en voz pasiva? ¿Cómo quedaría? Entonces, yo, pues de acuerdo a la explicación, ¿verdad? Yo pondría primero Acapulco. Luego, como Acapulco singular, voy a poner was, ¿sale? Y luego el pasado participio del verbo ir, que sería gone. Y luego pongo by Mark. Entonces mi oración dice, Acapulco fue ido por Mark. Entonces no tiene sentido. It doesn't make any sense, right?
No tiene sentido. ¿Cómo Acapulco fue ido por Mark? No, no se puede. Esta oración no se puede volver pasiva. ¿Por qué? Les explico para cuando ustedes hagan sus ejemplos. Mark es el sujeto. Went es el verbo. Y Acapulco sí es un complemento, pero no recae sobre él la acción. Tiene que ser un objeto o un objeto indirecto sobre el cual recaiga la acción. En este caso dice Mark went to Acapulco. Mark fue a Acapulco. ¿Sale? No puedo volver esta oración en voz pasiva, porque yo no puedo decir Acapulco fue ido por Mark. Sin embargo, si yo cambio el verbo a visited, Mark visited Acapulco, Mark visitó Acapulco, entonces yo digo, ¿quién realizó la acción? Mark. ¿Qué acción visitó? ¿Quién fue visitado? Pues Acapulco. Entonces ahora sí lo puedo hacer, ¿verdad? Y puedo decir, Acapulco was visited by Mark. ¿Sale? Abusados con este tipo de ejemplos, ¿ok? Igual con el ejemplo que está aquí abajo, miren. Dice, people lived in small houses. Las personas vivieron en pequeñas casas. ¿Cuál es el sujeto? Personas. El verbo es vivieron, ¿vale? Y el complemento es in small houses. Bueno, entonces yo lo quiero volver pasivo y pongo in small houses people lived. No, in small houses were lived. Vean, hasta me cuesta trabajo hacerlo. In small houses were lived by people, or small houses were lived. Pequeñas casas fueron vividas por las personas. No tiene sentido, no se puede hacer, right? Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice, ¿quién realiza la acción? People, ¿vale? ¿Qué acción? Vivieron, ¿vale? ¿Y quién recibió la acción de ser vivida? Las pequeñas casas. No tiene sentido, right? Sin embargo, si yo cambio este verbo al verbo bought, que es comprar, dice people bought small houses. Las personas compraron pequeñas casas. ¿Quién realiza la acción? Las personas. ¿Qué acción? Compraron. ¿Quiénes fueron compradas? Las pequeñas casas que reciben la acción de ser compradas, ¿no? Entonces en voz pasiva quedaría small houses, como es plural pongo were, y el verbo participio bought, compradas by people, right? Small houses were bought by people. Las pequeñas casas fueron compradas por personas. Ahora sí se puede hacer voz pasiva. Entonces cuando hagamos voz pasiva, hay que determinar que en la voz activa haya, a ver, aquí la anoto, aquí con este ejemplo, hay que determinar que en la voz activa haya un sujeto quien realiza una acción y un objeto que recibe esa acción. Si no encuentran esos elementos, entonces la oración no se puede volver pasiva. Alright, como el ejemplo que les puse acá de Mark went to Acapulco. Mark fue a Acapulco, eso no se puede hacer. Alright, so people, this is the passive voice, or the use of the passive voice. Este es el uso de la voz pasiva en el pasado. Y por ser pasado hay que tener mucho cuidado con los verbos regulares e irregulares. Entonces, ¿qué les sugiero? Denle un repasito a esos verbos, ¿sale? ¿Cuál es el pasado de write? ¿Cuál es el pasado de break? Más bien el participio de eat, que sería eaten, the write, que es written, the broke, que es broken. So, it is important you practice at home once and again, una y otra vez, the irregular verbs. Alright, people? So, that's it. We're finished. If you don't have any other question,